Es un placer recibir en la mañana de hoy a la abogada Elsa Gutiérrez Guillén. Ella es la representante del periodista Marino Zapete en el caso que se sigue en los tribunales dominicanos por difamación e injuria, después de que Marino Zapete presentara unos documentos que vinculaban al actual candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, con la firma de unos contratos que probablemente son irregulares y que fueron firmados cuando él estaba encabezando el Ministerio de Obras Públicas con una empresa llamada Simra, que en algunos de esos contratos aparece representada por Maybeth Rodríguez, hermana del Procurador General de la República. Es ella quien demanda a Marino Zapete y en consecuencia la doctora Elsa Gutiérrez está representándole en los tribunales. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muy doctora. buenos días. Gracias por estar con nosotros. La introducción es correcta. Sí, muy correcta. Hace 2 viernes estuvimos en los tribunales dando seguimiento a la primera audiencia del juicio de fondo relacionado con este caso. Ahí se produjeron muchos incidentes y quisiéramos saber qué es lo que pasó para que la gente pueda saber en qué lugar estamos en este caso. Lo que pasó en esa audiencia fue que el día anterior se nos notificó una decisión del tribunal en donde el tribunal estaba decidiendo excluir muchas de nuestras pruebas, tanto a petición de la contraparte, Maybeth Rodríguez, como de manera oficiosa del tribunal, como una iniciativa del mismo tribunal. Esa exclusión probatoria y esa decisión se llevó a cabo sin nuestra participación ni conocimiento. Entonces, ellos deciden excluir esas pruebas, pero además de eso también el tribunal prejuzgó el fondo de este proceso, porque su decisión para adoptar esa resolución fue que este caso no se trataba de un proceso de corrupción, ni de desfalco, ni de concusión, ni de uso de fondos públicos. Esa fue la razón que Esa dio fue la razón que dio el pruebas. tribunal para excluir estas pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? En un caso de difamación, por definición, la difamación es atribuir un hecho a una persona, un hecho usualmente delictivo. Entonces, Maybeth Rodríguez en su acusación dice en la página 14 que quien escucha el programa de Marino Zapete se queda con la idea de que ella violó la ley y que es una corrupta. Bien, por lo tanto, ella dice en su propia acusación que a Marino Zapete le corresponde probar la veracidad de lo que dijo. Entonces, el discurso de Marino Zapete, aunque abarca también el nombre de la señora Maybeth, en esencia denunció la irregularidad con la que se firmó y aprobó 3 contratos con fondos públicos dentro del Ministerio de Obras Públicas, en beneficio de una empresa que en 2 de esos 3 contratos estuvo representada por Maybeth Rodríguez. Entonces, para Marino Zapete establecer la veracidad de lo que dijo, necesariamente tenemos que tocar temas que están ligados a actos de corrupción, porque lo que él denunció no fue una receta de cocina, él no denunció que 2 personas chocaron en un vehículo, no, él denunció actos de corrupción o actos que debían ser investigados porque tenían visos de eso. O sea, cuando, de hecho, él no solo denunció el tema de que fueron contratos llevados a cabo sin licitación, de una forma irregular, sino que estableció que habían personas vinculadas, que en este caso era Maybeth Rodríguez, vinculada al hermano del Procurador General de la República, que era un elemento que había que resaltar, que tomar en cuenta. Luego vimos que ya, luego de iniciado el proceso, nosotros hicimos denuncias de que teníamos información de que de esa empresa, Grupo Asimra, que es la empresa a la cual Gonzalo Castillo le aprobó y le firmó unos contratos millonarios y hubo unos desembolsos de más de 1.000 millones de pesos, esa empresa Asimra aparece como girando cheques
como contribución a la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana para el 2016 y también girando cheques por supuestos compromisos o gestiones. Y queremos resaltar también que esos cheques que emitió el Grupo Asinra por los compromisos y gestiones se correspondían en unos casos con 50 centavos de dólar por galón cuando se vendía a 3.50 el material asfáltico al cual se referían los contratos, y en otros casos cuando el material se vendía a 2.90 con 0.30 centavos de dólar. Por ese concepto nosotros denunciamos que vimos cheques que en suma llegaban vimos dos cheques que sumaban unos 20 millones de pesos. En las pruebas, bueno, vamos a invitarla, doctora, a un café Santo Domingo para seguir reflexionando sobre este tema al que se le está dando mucho seguimiento, tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre todo de sectores preocupados por la libertad de expresión. Usted habla de la exclusión de una cantidad importante de pruebas, de los documentos que usted entiende relevantes que fueron presentados a este tribunal. ¿Cuáles, entre ellos, cuáles fueron excluidos que usted entiende que son documentos probatorios importantes? Claro, dentro de los elementos de pruebas más importantes está, por ejemplo, el testimonio de Gonzalo Castillo. Se ofertó ese testimonio para incorporar los contratos, para establecer bajo qué mecanismos fueron seleccionados y aprobados y desembolsados esas sumas millonarias por concepto de esos contratos. Sobre todo tomando en cuenta que esos contratos establecen que fueron llevados a cabo por mandato del Poder Ejecutivo y que su validez estaba supeditada al poder que diera el Ejecutivo. Sin embargo, tenemos una certificación del Poder Ejecutivo que establece que no existen poderes autorizando esos contratos. Es decir, que los contratos fueron concertados bajo la discrecionalidad exclusiva de Gonzalo Castillo, que era lo que denunciaba Zapete, y que es un tema que nos atañe a todos porque tiene que ver con el manejo de los fondos públicos. Vamos a repetir ese dato, y no sé si tiene ahí a mano el documento, sí. Quizás los contratos donde dice que se necesitaba un poder del presidente, claro. Y la certificación que indica, lograr una certificación que indica que el presidente no otorgó el poder o cabe la posibilidad de que el presidente autorizara estos contratos. A ver. Ok, la certificación establece que no hay poderes que autoricen al Ministerio de Obras Públicas a contratar con Grupo Asinra para estos contratos. Sí le agregan una colita estableciendo que el ministro tiene la libertad de contratar. Ahora bien, tenga o no tenga esa libertad, lo cierto es que el mismo ministro es quien decide colocar en sus contratos, en los años 2013 y 2017, que él está actuando por orden del Ejecutivo y que supedita la ejecución del contrato al poder del Ejecutivo. Entonces, precisamente es interesante que Gonzalo Castillo explique y asista al tribunal a esos fines. Tenemos dos partes. Primero, donde dice que el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Obras Públicas, actúa en virtud del poder especial otorgado por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Esa es la introducción de los contratos. Luego, en el cuerpo de los contratos se reafirma en el artículo 20, validez del contrato. La validez del presente contrato estará supeditada a la emisión del poder especial que debe otorgar el presidente de la República. Pero aún estando esa coletilla, los contratos se ejecutaron. Por tanto, se puede inferir que se puede asumir o no que el presidente otorgó ese poder o por el documento que ustedes tienen. ¿Cuál es la reacción? La evidencia que tenemos es que no hay un poder. O sea, que fueron asumidos de manera discrecional por el ministro.
Ok, y estamos hablando de cuántos contratos y de qué monto de dinero y por qué concepto. ¿Cuál era el tipo de negocio o de intercambio comercial que tenía Obras Públicas con Asinra? Según la documentación dada por la Contraloría General de la República, Asinra recibió más de 1.000 millones de pesos por concepto de la venta de material asfáltico hace 30, y hay unos 100 millones de pesos que ha recibido por construcciones y reparaciones de obras viales, respecto de lo cual no hay soporte que justifique en virtud de que esa empresa recibió esos fondos, ya que no fue beneficiaria de ninguna licitación y no existe ningún otro contrato ni en Obras Públicas ni en OISOE. Situaciones que denunció Marino Zapete en su programa y que fue parte de lo que es el discurso que hoy se ataca de difamatorio. A propósito de eso, si nos puede explicar brevemente en qué consiste la denuncia de la irregularidad que pide Marino Zapete que sea investigada. ¿Cuál es el punto entre ese intercambio que hay entre el Ministerio de Obras Públicas y la contratación de una empresa que hace ruido al periodista Marino Zapete y provoca que haga una denuncia pública? Bien, el punto está en que esa empresa es beneficiada con unos contratos cuando la ley establece el procedimiento para que cualquier empresa contrate con el Estado. Y el procedimiento es una licitación, donde todas las empresas tengan igualdad de oportunidades, no donde yo decida que me gusta más esta o aquella. Y más aún cuando luego se verifica que casualmente la que se selecciona, además de tener personas vinculadas a la estructura de poder, también reciben fondos luego de esa concesión. Entonces, además de que no se hizo con la licitación y violó la ley 340, sobre contrataciones públicas, tiene irregularidades como que contrata con una empresa que luego recibe fondos para atrás del Estado, con una empresa también donde las personas que las representan están vinculadas al sector del poder, que es el caso de la hermana del Procurador General de la República y el caso de Maciel Uceta Sánchez, que está casada con un subalterno del Procurador General de la República, y son las personas que dan la cara por Grupo Asinra. Luego vemos que no solo dan la cara para contratar, sino en el caso de Maybeth Rodríguez, también es la persona que tiene poderes de la compañía para firmar cuentas y manejar recursos de esa empresa. Ajá, sí, nos gustaría precisamente en ese aspecto, porque la parte demandante o acusadora señala que Maybeth Rodríguez, que fue la que firmó estos contratos, o varios de estos contratos, y la que fue acusada directamente de beneficiarse de esta relación entre el Ministerio de Obras Públicas y Asinra, pues indican en esta demanda que hacen a Marino Zapete que ella no se benefició de manera directa, que estaba como simple apoderada, y que ser apoderado no implica que haya una relación de propiedad o de ser accionista de la empresa que contrató Obras Públicas, en este caso Asinra. Eso por un lado, y alegan además que ella no necesariamente directamente es contratista del Estado, como se estuvo indicando. Son parte de los argumentos que da la señora Maybeth Rodríguez para presentar esta demanda contra Marino Zapete. Sí, mire, Marino Zapete en su discurso que ellos pretenden aislar, fue explicando paso por paso, primero la irregularidad del contrato y colocó quiénes son las personas que aparecen firmando, y se ve claramente la firma de Maybeth Rodríguez como su representante. Bien, entonces Marino Zapete sí la colocó en su justa dimensión y explicó cuál era su rol dentro de esa empresa. Lo cierto es que esta señora funge como la cara que da paso a que entren los fondos a Asinra.
y también es una persona con la capacidad de sacar esos fondos de Asinra. Entonces, Marino Zapete denuncia una operación irregular y una estructura de poder. Ya cabe a las autoridades indagar con exactitud todos los pormenores de cómo se manejaba. Sin embargo, lo cierto es que ella no necesitaba ser accionista. Tenemos una asamblea, por ejemplo, que menciona la palabra de que ella aparece como gerente y apoderada para manejar todas las gestiones que tienen que ver con obras públicas. Y con Así mismo dice OISOE. como gerente y apoderada. Esa asamblea, por ejemplo, establece eso. Y ¿Qué hay es un lo que documento. Marino Zapete denunció? Denunció la irregularidad de esos contratos y el punto de conexión de ella con la empresa. Es indiferente que corporativamente hablando ella tenga un título cuando nosotros hemos establecido cuál es su rol, cuál es su participación y, como hemos dicho, vamos a establecer en el tribunal los beneficiarios finales de toda esa estructura y esas operaciones. Con su permiso tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces, quisiéramos que nos diga de manera específica cuáles testigos han sido excluidos del proceso por el juez y cuáles son, y algunas de las pruebas, porque usted habla de esa acta y tengo entendido que ese es uno de los documentos también excluidos. ¿Y hacia dónde va el juicio a partir de ahora? Hacemos la pausa y continuamos en breve nuestra conversación con la abogada Elsa Gutiérrez Guillén. Yo dejo una pregunta en el aire. Continuamos nuestra conversación con la abogada Elsa Gutiérrez Guillén, abogada de Marino Zapete, en el caso al que todos le estamos dando seguimiento. Les decía antes de irnos a la pausa que cuáles son los testigos que han sido rechazados por el juez y bajo qué argumentos, si esto puede ocurrir en un tribunal. Claro, los testigos, de nuestros 6 testigos, excluyeron 5. O sea, le dejaron uno. Nos dejaron 1. Las personas excluidas son nada más y nada menos que Gonzalo Castillo, quien firmó los contratos y respecto de cuál se hizo la denuncia, porque vamos, la denuncia en realidad gira en torno al uso irregular de los fondos provenientes de obras públicas y que fueron a parar a manos de una empresa privada bajo un mecanismo irregular. Esa es la esencia de la denuncia. ¿Que involucró a Maybeth Rodríguez? Sí, ella fue la que se sintió difamada y quiso accionar. Pero Gonzalo Castillo, que era el ministro, que era el guardián de esos fondos, quien firmó esos contratos, quien fue que se le ocurrió, ¿por qué Asinra sí y no otra? Esa persona, y cuya firma está ahí, es llamada, es un testigo natural de este proceso. Otra persona que de manera natural también ha sido llamada a este proceso es, por ejemplo, Johnny Cabrera, que es una persona que figura con un periodo bastante amplio como gerente de esa empresa, donde de Asinra, donde se le está llamando para establecer los beneficiarios finales de los fondos que entraron a esa empresa y el mecanismo de cómo logran conseguir esos contratos. O sea que es una persona que está íntimamente ligada al tema denunciado, también fue excluido. Por el juez. Por el juez. Miguel Pimentel Caré, que era la persona que encabezaba la OISOE, una de las empresas que con cargo a las cuales se libró fondos en favor de Asinra, fondos que no contienen ni un contrato ni una licitación. Es decir... Y quien salió de la OISOE también bajo además de eso, la señora Maybeth Rodríguez era empleada de OISOE y en la denuncia hecha por Zapete se estableció esa situación, que era una persona empleada en un momento determinado. Y OISOE entonces hizo pago a esta empresa que ella representaba como apoderada. ¿Fue en el mismo momento? Tenemos evidencia de que por lo menos hasta el 2013 ella figuraba en esa nómina. Ok. ¿Quién más? Van 3 testigos. Gonzalo, Johnny Cabrera, Miguel Pimentel Caré. Junior José Hilario Arias. ¿Qué es? Es un cabo de la Armada que aparece representando una de las compañías como socia. También aparece
como beneficiario de cheques que van en favor del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, algunos cheques que contienen como concepto la contribución al Partido de la Liberación Dominicana y que fueron librados en el periodo de la campaña del 2016. Estamos hablando de alrededor de 70 millones fueron librados en 2 o 3 días próximo a la campaña. Del 16. Exacto, y por ejemplo Junior Hilario, además de ser parte de la empresa, aparece como el beneficiario del cheque cuyo concepto era la contribución al Partido de la Liberación Dominicana. Esa persona que no tiene él donando el cheque, sino recibiendo un cheque a favor de... a favor del Partido de la Liberación Dominicana. Y por último, pero además tiene la doble calidad de que es representante de una de las accionistas de Asimra. ¿Me sigue? Okay. Entonces, es evidente que hay toda una estructura allí, que la denuncia realizada fue seria. El quinto y que tiene excluido. una base. Maybeth, ¿debe ser? No, Maybeth fue de las testigos que sí dejó el tribunal. Ok. El quinto es el Procurador General de la República, Jean Alain. Jean Alain Rodríguez. ¿Y por qué? Bueno, él se ofertó para establecer no solo su relación con Maybeth Rodríguez, sino con Hilario Ochoa Estrella, que es el subalterno de la Procuraduría General de la República, esposo de Maciel Uceta Sánchez, la segunda persona que firma contratos. ¿Cuál fue el testigo que quedó entonces? Jorge Luis Polanco, que fue una persona que hizo la investigación y recolectó información ante instituciones públicas que suministró al periodista. Nos queda un minuto. Ustedes hicieron una recusación al juez. ¿Qué va a pasar con esto? Quiero hacer un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando que está inmerso en una ola de reformas para beneficio del Poder Judicial. Nuestro caso tiene una característica que debe ser tomada en cuenta cuando se fomente la imparcialidad y objetividad judicial. En este caso tiene una característica insubsanable. Cuando se excluye a la prensa de un caso de este tipo, donde hay un interés público, donde se juzga a un periodista, y se excluye a la prensa delante de todos, bajo el argumento de que no, bajo el argumento verbal, porque nunca hubo una resolución prohibiéndola, sino hubo una decisión del juez a los policías de negar la entrada a los periodistas. Esa decisión, que delante de todos se nos decía, aquí no cabe más gente, y todos viendo los asientos vacíos, los espacios vacíos, todos nos dimos cuenta de que el juez tenía el propósito deliberado de reprimir la publicidad en lo que es este proceso, de llenar, o sea, prácticamente hacer un juicio inquisitorio para este caso. Eso fue un evento que no se puede subsanar. Y el hecho de y que debe ser tomado en cuenta, porque un juez que actúa de esa manera se ha inhabilitado, su objetividad está comprometida, porque delante de todos nos están... Ustedes recusaron al juez, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién conoce este caso, esta recusación y qué tiempo tardaría? La Corte de Apelación se supone que debe de evaluar los motivos de la recusación y decidir si designa otro juez o continúa este. Para nosotros, con lo que ha ocurrido, sería inadmisible, o sea, sería una cosa insólita que continúe el mismo tribunal. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Elsa Gutiérrez Guillén. Estaremos pendientes de este caso, que es de interés para toda la nación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos cada día. Nos reencontramos de nuevo aquí a las 6 de la mañana por Telesistema, Canal 11.